Buenos días con todos y todas. Quisiera en primer lugar expresar el agradecimiento de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana por la invitación a participar en este seminario vinculado a la reforma procesal laboral y particularmente a la creación, los 90 años de creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otro aniversario del Código de Trabajo. A propósito de la reforma procesal laboral que se instituyó en Costa Rica en julio del 2017, que ya cumplió un año de vigencia, han surgido una serie de comentarios y análisis, naturalmente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. El título de la exposición que se nos solicitó presentar es Impacto Internacional y Nacional de la Reforma Procesal Laboral en Costa Rica. Y quisiera además mencionar que la reforma procesal laboral en Costa Rica se enmarcó dentro de un conjunto de reformas procesales que se venían dando inicialmente en América del Sur y luego en América Central, en materia procesal. En materia de derecho sustantivo, son pocas las reformas que se vienen dando en el curso de estos años en nuestra región. Sí, en años anteriores se había presentado una tendencia legislativa en Sudamérica para regular la tercerización y subcontratación laboral, estableciendo una serie de obligaciones de carácter formal y sustantivas para los contratantes y la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, hacer referencia al impacto que ha tenido la reforma procesal laboral en Costa Rica supone adentrarse en los temas que comprende esta reforma, que han sido tanto de carácter sustantivo, derecho individual y colectivo, como de carácter procesal y de solución de conflictos a cargo del Ministerio de Trabajo. Hace algún tiempo atrás, se comentaba sobre la finalidad de la reforma. Normalmente en los países partimos del supuesto que el cumplimiento de la ley constituye la base del Estado de Derecho, de toda ley, de la ley tributaria, de la ley civil, de la ley comercial, de la ley constitucional y ciertamente de la ley laboral. El cumplimiento de la ley laboral no es la excepción y constituye una base de la institucionalidad y la democracia hacer cumplir esa ley. Entonces, para el cumplimiento de la ley, naturalmente, se ha planteado que es la Inspección del Trabajo, la institución tutelar supervisora del cumplimiento de la ley y que corresponde al Ministerio de Trabajo hacer el seguimiento a través de las inspecciones. Este es un mecanismo de cumplimiento laboral. Ya en el sector público, el cumplimiento de la ley laboral se ha abierto a otro tipo de instituciones que parten justamente del ius imperium del Estado, del derecho de imperio del Estado, tanto para supervisar, corregir y sancionar los incumplimientos de la ley. Entonces es posible que conjuntamente con la Inspección del Trabajo, también instituciones públicas como la seguridad social, la tributación o instituciones públicas sectoriales de minería, de salud, puedan también desarrollar una labor de control o de cumplimiento laboral. Cuando se define, por ejemplo, que la relación laboral tiene que pagar tributos, es
la entidad de tributos la que puede calificar primero la relación laboral para determinar el tipo de renta que debe ser cobrada. O la seguridad social. Cuando la seguridad social determina que hay una deuda por falta de aseguramiento de una persona, tiene que calificar si esa persona es un trabajador o es un trabajador dependiente o un trabajador independiente. De tal forma que el cumplimiento laboral pasa también por el Estado en general y parte del ius imperium, es decir, de la atribución estatal de supervisar el cumplimiento de la ley comparando el deber ser, que es la norma, frente a la situación real que ocurre en cada centro de trabajo o en cada relación de trabajo dependiente o independiente. Pero además también se han desarrollado otros mecanismos de cumplimiento laboral. Mecanismos de carácter voluntario, como por ejemplo las certificaciones o las exigencias comerciales de cumplimiento laboral que piden las empresas cuando contratan la compra o la provisión de productos y servicios al extranjero. Estos mecanismos son mecanismos voluntarios, son mecanismos propios del comercio y de las relaciones entre las empresas, pero vienen a incorporarse dentro de un sistema de cumplimiento laboral, porque son perfectamente admisibles dentro del interés de lograr ese cumplimiento. Y además, también se ha modernizado la verificación del cumplimiento a través de mecanismos de informática, plataformas electrónicas que permiten conocer la información presentada por las empresas, por los empleadores, y hacer un seguimiento incluso de carácter informático, a través de las declaraciones, a través de las bases de datos que llegan también a la información de estas instituciones públicas. Entonces, el punto de partida siempre va a ser el cumplimiento de la ley laboral y, además, el acceso a la solución de los conflictos, tanto por el lado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuanto por el Poder Judicial. El Poder Judicial que tiene que asegurar la solución del caso, la solución de la atención a los justiciables de un proceso célere, de un proceso con derecho de defensa, con una pluralidad de instancias y con un debido proceso. Pero fundamentalmente la solución del caso que presenta el ciudadano. Entonces, por un lado está el cumplimiento de la ley y los mecanismos dirigidos hacia ese cumplimiento, y por otro, la solución de los conflictos que se presentan en las relaciones laborales. Todo ello dentro del marco de lo que sería el Código de Trabajo en materia sustantiva y en materia procesal. En el caso de la inspección del trabajo, y quiero hacer referencia también a los antecedentes que se tienen en la Organización Internacional del Trabajo, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la fundación en 1919, se hace una declaración respecto de que los Estados miembros de la OIT deben tener un sistema de inspección que esté dirigido al cumplimiento de la ley, asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores. Ya en 1919 se establecía este acuerdo entre los países con ocasión de la constitución de la OIT. Y luego surgen ciertamente los convenios internacionales, el convenio 1 de protección de la jornada de trabajo, bueno, solo una referencia que desde el área de inspección, desde 1833 ya se veía un interés de los países, en este caso de Gran Bretaña, por establecer un sistema de cumplimiento laboral a través de la inspección y el control gubernamental del cumplimiento de esa ley. En 1923, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la recomendación sobre la inspección del trabajo
recomendación relativa a los principios generales para la organización de sistemas de inspección para garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores, estableciendo un conjunto de principios que siguen siendo la base para el establecimiento y funcionamiento efectivo de un sistema de inspección del trabajo. En 1919, antes de la creación de los ministerios de trabajo, en América ya existía la inspección del trabajo, que luego se acoge como una de las funciones centrales de los ministerios de trabajo. Y esto a propósito de la creación de la inspección y del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Costa Rica, y de los ministerios de trabajo en América. Los convenios internacionales de trabajo en 1919, jornada de trabajo, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno, edad mínima en la industria y trabajo nocturno de menores en 1919, que fueron luego ratificados y puestos en práctica años después. Costa Rica ha ratificado 51 convenios internacionales, 8 fundamentales, relativos a los derechos fundamentales en el trabajo, 4 de carácter de gobernanza o de carácter prioritario, entre los cuales está la inspección, y 39 convenios técnicos, de los 187 convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Además del convenio 150 sobre administración del trabajo, que ya regula las políticas públicas sobre los servicios que prestan los ministerios de trabajo, en el interés de que se instituya en los países un servicio de la administración del trabajo, de la cual forma parte el Ministerio de Trabajo como institución tutelar, con una serie de servicios a los trabajadores y empleadores y servicios de asistencia técnica, consulta y solución de conflictos. Ahora bien, en la codificación laboral en América, podría decirse que se inicia en Chile y México en 1931, esto para situar luego la aprobación del Código de Trabajo de Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Bolivia en 1934 y en adelante, Brasil y Costa Rica en 1943, Guatemala y Panamá en 1947, República Dominicana con el Código de Trujillo en 1951 y Honduras en 1959. Es decir, hay un proceso de codificación en América que recoge en los códigos materia sustantiva, derecho individual, derecho colectivo del trabajo y materia procesal. Con lo cual hay un marcado interés de los estados por desarrollar los temas contenidos en los convenios internacionales y además desarrollar una regulación de protección laboral o de regulación de las relaciones laborales. El Congreso Constitucional de Costa Rica sanciona el 20 de agosto de 1943 el Código de Trabajo. Y en su nota de remisión, el presidente del proyecto de Código de Trabajo, el presidente de la República, Rafael Calderón Guardia, señala: ha sido elaborado y sometido en días pasados a conocimiento de los señores diputados el Código de Trabajo, que abarca las relaciones entre obreros, entre patronos y entre patronos y obreros con motivo de trabajo. Su articulado se inspira en las disposiciones vigentes sobre la materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, y en algunos de los Estados Unidos de América, y muy particularmente en las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, el Código de Trabajo se inspira en esta tendencia a la codificación y también en los convenios internacionales de trabajo de la Organización de Trabajo que inician en 1919. De hecho, también se recoge, no solo en el Código de Costa Rica, una norma, el artículo 15 del Código, finalmente sancionado, según el cual los casos no previstos por este Código en sus reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas
se resolverán de acuerdo con los principios generales de derecho del trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales, y en defecto de estos se aplicarán por su orden las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país y los principios de leyes de derecho común. Entonces, es necesario hacer notar que esta codificación tiene una base en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que incluso aparecen como fuente de derecho reconocida por el Código, y también en estos procesos de codificación que se venían dando en América del Sur y en América Central, en nuestra región, integrando las normas internacionales de trabajo como parte del ordenamiento jurídico interno a través de su ratificación e incorporándolas también como parte de los códigos de trabajo. Justamente, en este momento, las tendencias procesales que se han dado acompañando o en el contexto de la reforma procesal laboral en Costa Rica han sido dirigidas a la reforma de los procesos judiciales en el interés de encontrar una mayor celeridad y concentración de las actuaciones en los procesos judiciales, los tipos de procesos, es decir, que el proceso responda al tipo de conflicto producido. Por eso se genera la creación de procesos de tutela de derechos fundamentales o procesos de protección del fuero sindical, que responden a la atención cercana frente al tipo de conflicto que se encuentra, procesos por audiencias orales, la instalación de la oralidad en reemplazo del carácter escrito de los procesos, que ha sido acogido por prácticamente todas las reformas procesales señaladas en América, la apertura a medios extrajudiciales a la par de los medios judiciales de solución de conflictos, que es el caso también de Costa Rica, con una renovada opción por los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos a cargo del Ministerio de Trabajo y a cargo de otras instituciones, siguiendo también con la línea legislativa adoptada para los RACs, la resolución alterna de conflictos, hace años atrás. Y fundamentalmente en las reformas se busca la especialidad de la justicia laboral, que es un tema central en los resultados que se tienen de las reformas procesales. Plataformas informáticas y gestión administrativa de los procesos judiciales. Es decir, aparece la gerencia de los procesos como un instrumento de apoyo medular en la administración de justicia. Venezuela en el año 2002, Ecuador en el 2003 y posteriormente también con la reforma a la Constitución y la creación de la especialidad de la justicia laboral. Chile en el 2006, que entró en vigencia en el 2008. Estas dos últimas reformas, Ecuador y Chile, son las que han tenido, podríamos decir, no solo una reforma del procedimiento propiamente, sino también una reforma que se ha acompañado de un cambio en la plataforma informática, de un cambio en la gestión de los recursos humanos y del proceso de gestión administrativa judicial, y también de la infraestructura que tiene la Administración de Justicia. Es decir, la reforma procesal ha estado acompañada o se ha generado sobre la base de cambios en la infraestructura, en la gestión del proceso, en la plataforma informática y en la especialidad laboral, a la par del cambio del procedimiento propiamente dicho. Colombia en el 2007, Uruguay en el 2009, que introduce los mecanismos de oralidad, Perú en el 2010, que sustituye, en el Perú existe la Ley Procesal del Trabajo, la anterior ley era del año 1996, y se abre a mecanismos orales de administración de justicia laboral y a la creación de procedimientos especiales para la atención de determinados tipos de conflicto. Nicaragua, en Centroamérica, es la reforma procesal que
independiza las normas procesales del Código de Trabajo y se crea y aprueba en 2012 el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que introduce cambios sustanciales en el procedimiento, nuevos procedimientos especiales de tutela de derechos fundamentales y además establece la conciliación administrativa obligatoria antes de ir a un proceso judicial. Es el único país que tiene en América que tiene la conciliación administrativa obligatoria de pasar por el Ministerio de Trabajo en forma previa a ir a un proceso judicial. Entonces, esto supone que todo análisis que se haga de esta reforma está ligada a la actuación del Ministerio de Trabajo y a la actuación del Poder Judicial. El interés es que los casos puedan ser resueltos en sedes administrativas o en sedes de común acuerdo, sedes privadas, antes de ir al proceso judicial para descongestionar la llegada de estos casos. Y la reforma procesal de Costa Rica del año 2016, que es la reforma más importante producida en el Código de Trabajo, reforma de 300 artículos, y cambia el procedimiento laboral. No solo es una reforma procesal laboral, sino una reforma sustantiva. Hasta aquí, en materia procesal, lo que se ha trabajado en la región. Ciertamente hay, desde hace algunos años atrás, proyectos de códigos procesales laborales presentados por las Cortes Supremas a la Asamblea Legislativa o a los Congresos Nacionales en Honduras y en El Salvador. Y acaba de ser concluido un proyecto de código procesal laboral en Guatemala, que ya tenía la oralidad en el Código de Trabajo, en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal. Entonces, había ya un avance en cuanto a algunos de los intereses que se tenía con la reforma procesal. De los países, tanto El Salvador como en Honduras, estos proyectos de reforma están, reitero, en el Congreso Nacional o en la Asamblea Legislativa, pendientes de ser concluida su revisión en la comisión respectiva, que ya tienen avances de prácticamente 2 años de debate. Y además, en la República Dominicana, desde hace 2 años, se viene generando reuniones tripartitas para introducir cambios a la legislación, al Código de Trabajo que fue reformado en el año 1992 y que trae una serie de cambios sustanciales en materia de la inspección de trabajo. En el año 1992 se instituye de carácter tripartito en República Dominicana reformas al Código de Trujillo, prácticamente se sustituye, y se crea la carrera de inspección de trabajo, un concurso por oposición regulado en el Código de Trabajo. Y además, en el caso de la República Dominicana, se introduce la figura del Ministerio Público Laboral para hacer el seguimiento de los casos que los inspectores de trabajo han detectado con incumplimientos. Cierran el expediente administrativo del Ministerio de Trabajo y pasa al Ministerio Público, para que el Ministerio Público instruya un proceso judicial de carácter sancionador. El Ministerio Público tiene atribuciones para buscar una conciliación por el principio de oportunidad y además tiene atribuciones para requerir el pago o requerir el cumplimiento laboral mientras se produce el proceso. Finalmente, desde luego, son los jueces los que tienen que resolver el caso respecto del procedimiento sancionador en la República Dominicana. Y en materia, en este punto, la reforma o estas negociaciones que se vienen produciendo en la República Dominicana atañen fundamentalmente a algunos artículos en materia procesal, fundamentalmente referidos al pago de las costas
o al pago de los reintegros cuando un trabajador es repuesto o cuando hay un caso, para que se limiten ese tiempo de trámite judicial. Que se asume está sujeto a una práctica de apelaciones y de mantenimiento del proceso judicial. Hay acuerdos que se han avanzado para introducir modificaciones a las reglas procesales en la República Dominicana, pero aún todavía están pendientes de revisión dos temas centrales en materia sustantiva, que es el pago de la cesantía y la constitución de sindicatos de rama y de gremio en la República Dominicana. Estos son los temas principales de discusión a propósito de la revisión de los temas procesales y sustantivos en la República Dominicana. Y también se ha notado un fortalecimiento en América de las funciones de solución de los conflictos laborales y supervisión de la ley laboral a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Poder Judicial, como sucede aquí en Costa Rica con ocasión de la reforma procesal laboral, y en otros países con el interés en la reformulación de las leyes de inspección, confirmando las atribuciones de los inspectores y regulando diferentes supuestos a los cuales hay necesidad de dar una atribución especial a los inspectores cuando se trata, por ejemplo, de relaciones laborales ya concluidas, si es posible que el inspector pueda revisar los casos en las empresas cuando la relación laboral ya concluyó. En algunos países no es posible porque eso es competencia del Poder Judicial, que la inspección solo puede entrar cuando el vínculo laboral está vigente y no cuando ya concluyó la relación laboral, o para permitir que la inspección no solo haga una visión de los hechos, sino también que pueda utilizar todo tipo de pruebas. Es decir, cuando el inspector recolecta la información, puede utilizar su propio registro, lo que él ve y advierte, las entrevistas, y utilizar incluso hasta cámaras para poder dar fe de los hechos que están verificando. Los cambios que se han producido en América, en el caso de la inspección, han sido justamente para poder ampliar o precisar la labor de la inspección y para darle la posibilidad al inspector de actuar de forma inmediata, particularmente en los casos de peligro o riesgo en las relaciones laborales. El caso, por ejemplo, de la falta de un arnés para un trabajador, esa atribución que ya está en los convenios de los inspectores, que está en los convenios 81 sobre inspección del trabajo en la industria y el comercio y los convenios 129 sobre inspección de trabajo en agricultura, recogidos por los códigos de trabajo, no se ha venido aplicando en los países, y las reformas en materia de inspección se han dado, de las leyes de inspección, se han dado justamente para permitir la aplicación de medidas inmediatas por parte del inspector, como la suspensión de actividades, el cierre de un sector o que se requiera a las empresas o a los centros de trabajo para la adopción de medidas de protección. Hay una regulación también en la reforma procesal laboral en materia sustantiva que se dirige a destacar la no discriminación. Y naturalmente hay que establecer medidas de protección de esa igualdad para que no se produzca la discriminación o para que advertida pueda ser prevenida y naturalmente sancionada. Pero esto es en términos sustantivos. Y además, la apertura a la regulación sobre los conflictos de trabajo, la solución de los conflictos de trabajo de carácter jurídico y económico, en el caso de la reforma procesal laboral de Costa Rica.
En los diferentes países, y este es un tema en que quisiera destacar algunos aspectos, en los diferentes países hay una marcada diferencia entre los países de Centroamérica, las regulaciones de Centroamérica y las regulaciones de América del Sur. En el caso de la conciliación laboral está sujeta al principio de renunciabilidad de derechos, una cuestión que aparece ratificada con la reforma procesal laboral en Costa Rica. Y si es realizada en el marco del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que cuidar la aplicación de esa irrenunciabilidad de derechos. Entonces, si se llega a un acuerdo, ese acuerdo es un acuerdo bilateral, no es un acto administrativo, no es aprobado por el Ministerio, es un acto bilateral que es certificado por un funcionario, debería tener dos consecuencias. La primera es el carácter o mérito ejecutivo que tiene para su trámite inmediato en caso de incumplimiento. Esto lo reconocen todos los ordenamientos jurídicos, tanto en leyes especiales como en los códigos procesales. Y además, la segunda característica de este acuerdo es que debería resolver definitivamente el conflicto. Lo cierra, sin posibilidad de revisión. De tal modo que, si se reclama el caso posteriormente, cualquiera de las partes puede alegar que ese acuerdo ya cerró el conflicto. Sin embargo, si se aplica el principio de renunciabilidad, las regulaciones de América del Sur lo que señalan es que ese acuerdo tiene mérito ejecutivo, tiene el primer efecto, pero no tiene el segundo efecto. Y pueden haber acuerdos entonces que puedan ser llevados a procesos judiciales en los que se presentará este acuerdo conciliatorio, y este acuerdo conciliatorio en efecto existió, pero constituirá un pago a cuenta de la suma que se define en el proceso, sin posibilidad de oposición de una excepción de conciliación o de mediación que permita concluir con el caso judicial. En los países en Centroamérica sí existe la posibilidad de oponer la excepción de conciliación cerrando el conflicto. Ahora se ha introducido la figura de la irrenunciabilidad de derechos de modo destacado, y esa irrenunciabilidad de derechos como principio definido como la imposibilidad jurídica del trabajador en términos individuales. Ese principio no se aplica en materia colectiva, como se veía ayer, tanto por el mandato ascendente como por el mandato descendente que otorgan los trabajadores al sindicato. En la negociación, el sindicato tiene la atribución de acordar las condiciones para los futuros convenios colectivos, que puede ser in melius para mejoría o in peius para reducir algunos beneficios, asumiendo que las condiciones económicas o el contexto puede ser variable y que el examen de una negociación colectiva no puede ser beneficio por beneficio, sino que debe ser de carácter integral. Entonces, una negociación colectiva llega a un convenio como resultado y hay que analizar todo el conjunto de beneficios. Si se compara beneficio por beneficio, eventualmente puede haber una reducción en uno, pero una ventaja en otro. Pero en términos de carácter integral, será un acuerdo colectivo al que se llega por la autonomía colectiva. Y como parte de la teoría del mandato, que puede ser ascendente o descendente de parte de los trabajadores hacia la comisión negociadora o hacia el sindicato. Entonces, el principio de renunciabilidad de derechos se ha aplicado en materia individual. En materia colectiva se aplica el principio de autonomía colectiva. Y en materia individual, el trabajador está en la imposibilidad jurídica de privarse o renunciar o dejar de lado beneficios que le corresponden por la ley. Y por tanto, si hay un acuerdo que no le reconoce lo que la ley señala,
ese acuerdo no es que sea inválido, es un acuerdo ineficaz respecto de uno de los efectos que debería tener la conciliación. No resuelve definitivamente el conflicto, no lo cierra, sino que lo puede dejar abierto para que el trabajador o el Poder Judicial revisen el acuerdo y puedan tener un pronunciamiento complementario. Pero este es un tema importante a propósito de destacar el principio de renunciabilidad de derechos y la naturaleza del acuerdo conciliatorio, que justamente con el interés de la promoción de los medios de solución extrajudicial, entre los cuales se encuentran los de carácter administrativo, adquiere importancia para efectos de que los casos puedan ser solucionados en sede administrativa y no que sean revisados posteriormente por el Poder Judicial. Entonces, guardando el principio de irrenunciabilidad, el acuerdo conciliatorio debería tener dos efectos: el efecto de mérito ejecutivo y el efecto de cerrar definitivamente el conflicto, de tal manera que ese acuerdo pueda ser opuesto frente a en cualquier otro proceso para cortar el nuevo proceso y poner en evidencia que lo que existe es un acuerdo conciliatorio. Este es un tema abierto. En diferentes países aún se sostiene que por el principio de renunciabilidad el acuerdo conciliatorio puede ser revisado, no de modo obligatorio, sino a instancia de parte, por el Poder Judicial, en un proceso judicial. Y no cabe la oposición de la excepción de conciliación o transacción. Y la tendencia legislativa, además de algunas reformas en materia de inspección que comentábamos, en diferentes países de América del Sur, ha sido el interés por la regulación de la tercerización y la subcontratación. Situación también que se ha dado en México. No solo para regular la figura de la intermediación laboral de las empresas de servicios, por ejemplo, estableciendo responsabilidades formales de cumplimiento para la empresa usuaria y la empresa que brinda el servicio, como un servicio de vigilancia, por ejemplo, o un servicio de mantenimiento, sino también para los casos de tercerización, ¿no?, de la provisión de servicios y provisión de bienes, en los cuales la empresa comienza a contratar a otras empresas para que se encarguen de parte del proceso productivo, de tal manera que se quedan con el corazón de la empresa, por así decirlo, y todos los demás servicios que corresponden a la empresa, al funcionamiento de la empresa, son externalizados, son tercerizados. No era propiamente una intermediación, era una tercerización. Y entonces esto ha sido objeto de unas regulaciones especiales. Los países han estado en el interés de regular Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México, la subcontratación y la tercerización. De hecho, en la nueva administración que se inicia en México, del presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre, lo que se ha anunciado es que la inspección del trabajo va a ser fortalecida y la inspección de trabajo va a ser fortalecida y se va a destacar la supervisión en los temas de informalidad, subcontratación laboral y existencia de la relación laboral con beneficios. Como si se tratara de identificar ya los principales problemas o las principales infraccionalidades que se presentan en México, tanto a través de la inspección, cuestión que se tendría que realizar a través de la inspección federal, como de la inspección estatal de cada uno de los 31 estados que tiene México y que tienen Secretaría de Estado para cada uno de esas circunscripciones. Entonces, hay una regulación que va siempre acompañada de una aplicación y de una supervisión del tema a través de las instancias de la inspección o de otras instituciones públicas. Luego, la apertura ha quedado muy clara a medios voluntarios de solución de conflictos. En los diferentes países examinados en América, por ejemplo,
y con la experiencia también de esta reforma procesal laboral en Costa Rica, hay una apertura a todo mecanismo de solución de conflictos o a la resolución alterna de conflictos, término acuñado en los 70 y los 80 con ocasión de los medios alternos de solución de conflictos, los MARC de resolución de conflictos, pero alternos a el Poder Judicial. La resolución alterna de conflictos también es alterna al Poder Judicial. Hay países que más bien utilizan el término medios adecuados de solución de conflictos, que pueden darse no de forma alternativa, sino de forma abierta, para que las propias partes puedan seleccionar cuál es el tipo de mecanismo acorde a sus intereses y a la situación producida. Entonces, en América Latina lo que se advierte es una apertura tanto a la solución de los conflictos de carácter individual como los conflictos de carácter colectivo, que pueden ser a través de medios extrajudiciales, como el Ministerio de Trabajo o como instituciones especializadas de carácter privado. Cuando nos referimos al tema de los conflictos individuales, puede ser a través de la conciliación o mediación, en la que un tercero promueve la solución del conflicto, que siempre va a ser de carácter bilateral, no impuesta por el tercero. En el caso del arbitraje, sí es heterónoma la solución y el tercero resuelve el conflicto. El planteamiento que se hace y que los países sostienen es que estos mecanismos deben ser de carácter voluntario en el caso de los conflictos de carácter individual. De tal manera que si hay un requerimiento de parte del trabajador para la solución de un caso, este caso puede ir a una conciliación o una mediación o puede ir a un arbitraje, en cuyo caso no es posible que el arbitraje haya sido pactado previamente sin conocer la controversia. No puede ser impuesto al trabajador. Esas cláusulas compromisorias o compromiso arbitral tendrían que ser con conocimiento de la situación producida para que el trabajador acepte recurrir al arbitraje y señale cuáles son los puntos que se van a discutir. Normalmente en la práctica lo que se advierte en los países es que el arbitraje, conflictos jurídicos, más bien se da no en el ministerio, sino en las instituciones privadas, cámaras de comercio o cámaras de arbitraje, laboral incluso, y más bien para casos de trabajadores directivos. Esa es la experiencia que se tiene. Pero naturalmente los sistemas abren la posibilidad de tener arbitrajes individuales y arbitrajes y conciliaciones y mediaciones. Y en el caso de la conciliación individual como mecanismo utilizado por los países, este servicio prestado por los ministerios de trabajo, que es de carácter gratuito, parece ser el más utilizado y al que siempre se recurre. Los países desde tiempo atrás han incorporado algunos mecanismos de promoción o incentivo de la conciliación, porque como es de carácter voluntario, el empleador decide si asiste. Y al decidir si asiste puede no llevarse a cabo ninguna reunión y el caso se termina. Salvo Nicaragua, en el que es obligatorio que el empleador sea citado para una conciliación y luego tener una constancia de que ha sido citado para ir a un juicio. En los demás países, si bien es voluntario, hay regulaciones que establecen obligación de asistencia del empleador y multas en caso de inasistencia. Caso de Panamá, por ejemplo, que incluso tiene 3 citaciones y a la tercera es citación de grado fuerza o impuestas las multas por la Dirección General de Trabajo. O el caso de América del Sur, donde hay también sanciones por la inasistencia del empleador
a las 2 fechas de conciliación que se señalan. Entonces, hay una apertura naturalmente a los mecanismos de solución, pero esto supone que haya también facilidades para que los ciudadanos, trabajadores y empleadores recurran a estos mecanismos. En la práctica, lo más utilizado por los trabajadores es la conciliación en el Ministerio de Trabajo, no en instituciones privadas. Entienden que el Ministerio no solamente les va a dar una posibilidad de acercamiento a través de un conciliador, que es un funcionario especializado, sino van a tener un circuito de atención. El circuito de atención va a pasar primero por una consulta laboral, un servicio de consulta e información que se da al trabajador, y luego pasarían para la conciliación, que es citada y gestionada por los servicios del Ministerio de Trabajo. Y entonces, claro, da la posibilidad de que el trabajador, antes de ir a un proceso judicial, pueda resolver el caso o conocer claramente la situación legal en esa conciliación. Y entonces este es uno de los servicios centrales y esenciales que tienen las administraciones de trabajo y que son siempre desarrollados en los casos de mecanismos de solución de conflictos. Y en el caso de los conflictos colectivos también podrían recurrir a la conciliación y a la mediación en caso que un proceso de negociación colectiva no se cierre o no se acuerde, no se llegue a un acuerdo en una negociación directa, se llega a una etapa de conciliación y luego se abre el espacio de modo general, abierto, para una huelga o para un arbitraje de carácter voluntario o bien para un arbitraje obligatorio en determinados servicios. Esa es la regulación y la práctica que se tiene en los países en materia de solución de los conflictos colectivos. En la práctica, los acuerdos colectivos se llevan a cabo, pero los países no tienen forma de garantizar o de obligar a las partes a cerrar esa negociación. Es decir, que va a tener que ser una de las partes, en este caso el sindicato o el conjunto de trabajadores, el que si no hay acuerdo en la negociación de un pliego de reclamos, de un convenio colectivo, decida el sindicato o el conjunto de trabajadores ir a un arbitraje con lo cual arrastran al empleador con su decisión. Digamos que es un arbitraje unilateralmente preceptivo porque sería voluntario para los trabajadores y obligatorio para los